Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara y Puerto Vallarta no podrían ser más diferentes. Con la salvedad de que pertenecen a la misma unidad política, el estado de Jalisco, las distancias entre ambas son drásticas. La capital de Jalisco se ubica tierra adentro, entre cadenas montañosas que determinan sus ciclos climáticos y le acercan a la frontera del semidesierto mexicano. Si no fuera por tres ecosistemas muy valiosos, el bosque La Primavera, la barranca del río Santiago y el gran lago de Chapala, que han preservado históricamente un clima templado semiseco, hoy alterado por la enorme plancha de asfalto y la deforestación galopante sobre unas 100,000 hectáreas, habitadas por 5 millones de personas en 9 municipios metropolitanos. En contraste, Puerto Vallarta era una modesta aldea de pescadores y comerciantes en 1964, cuando Guadalajara vio nacer al tapatío un millón. 30 años después, la perla del Pacífico de Jalisco ya era un destino internacional del turismo y comenzaba a pasar factura de su desarrollo acelerado a la región de selvas subhúmedas y esteros que le rodea. En 2019, este puerto tiene más de 250,000 habitantes según los datos censales, pero su influencia urbana ha afectado todo el litoral al sur y al norte, sobre todo al norte. La llamada Riviera Nayarit es en realidad una segunda etapa del megadesarrollo de Vallarta, cuyas tasas de crecimiento han sido aún más rápidas. Si en 1990 había en esa zona menos de 10,000 moradores, hoy se rebasaron 150,000. La pronta inserción de ambas demarcaciones ha llegado al planteamiento jurídico de una zona conurbada interestatal, algo similar a lo que pasó en el desierto mexicano con Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango. Las dos ciudades jaliscienses, así, son los extremos que sirven para la reflexión de un grupo de especialistas convocados por Territorio Reportaje. ¿De qué manera se puede caminar un sistema de ciudades en que las oportunidades de desarrollo no sean retenidas por los grandes centros de población y se permita desarrollar a las ciudades medias? ¿De qué forma se podrían reconciliar con el hábitat local y regional esos ecosistemas valiosos que han sido la base de su desarrollo justo porque proveen los servicios ambientales esenciales para la economía? ¿De qué manera podrán afrontar sus grandes contradicciones internas, el modelo distópico de la dispersión, la mala calidad de los servicios de urbanización, los crecientes riesgos de inundación y desastres por la defectuosa expansión de la infraestructura y la alteración de la hidrología, la severa amenaza de la contaminación y las condiciones climáticas hostiles propicias para enfermedades y alteraciones a la salud de sus habitantes? El doctor Salvador Peniche Camps, investigador del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, CUSEA, sostiene que el mismo tema de la sostenibilidad urbana es un desafío intelectual. Por definición, la ciudad no es un espacio de sustentabilidad. Si definimos la sustentabilidad como la habilidad que puede haber en una zona para poder autoabastecerse sin afectar de manera negativa a su medio, pues la concentración de gente y toda la actividad que hay en una ciudad sobrepasa con mucho y cada vez más aceleradamente la capacidad que tiene ese espacio para proveer pues los benefactores al lugar, a la ciudad. Entonces la huella ecológica de las ciudades, que es la traducción en espacio, en metros cuadrados de los recursos que se utilizan. O sea, es una metodología así medio rara, pero bueno, se calcula, se convierte en metros cuadrados la cantidad de agua, la cantidad de alimentos, la cantidad de energía. Entonces, por eso se habla de una huella ecológica, puede ser de una ciudad, de un país, de una persona inclusive. Las huellas ecológicas de las ciudades cada vez son más grandes y entonces el impacto ambiental y el efecto en los ciclos naturales que permiten la capacidad de carga de los ecosistemas cada vez es más fuerte y en algunos casos llega a ser irreversible. Entonces ese es el gran reto. Yo creo que mi opinión sobre este asunto, he participado en foros sobre esto, coincido con el doctor Joan Martínez en su libro famoso de la ecologismo de los pobres, en donde habla de que realmente el reto es descentralizar, ¿no? O sea, no podemos pensar en un país o en una sociedad que basado en los grandes modelos de las megaurbes, porque el flujo de materiales y de energía y de alimentación que se necesita para abastecer es grandes estos grandes metrópolis gigantescas, los efectos en los ecosistemas regionales son muy grandes y cada vez se van expandiendo más
no solo por el efecto del crecimiento demográfico y de la mancha urbana, sino por efectos aceleradores, ¿no?, que se dan en los patrones de consumo cuando una ciudad cada vez es más exitosa. Entonces me refiero desde el punto de vista económico. Entonces el punto central aquí, que es lo que yo he venido manejando con los foros donde trabajo, es la necesidad de repensar la idea del crecimiento, ¿no? O sea, llegó el momento en el cual no podemos seguir pensando que podemos seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo. Es como un momento muy importante en la historia, es como el doctor Sutton dijo que es así como cuando se dieron cuando se descubrió América, cuando Galileo planteó las nuevas leyes de la física moderna. Estamos en un momento en el cual tenemos que entender que llegamos a los límites biofísicos del desarrollo. Y entonces esto nos obliga a replantearnos la idea del crecimiento. Un economista va a brincar si les digo esto, porque todo lo que plantea la economía es la idea del crecimiento. O sea, de hecho se critica a los gobiernos y a las empresas y a las personas si no tienes cada vez más cosas y más producción y más consumo, ¿no? Entonces esta idea de que más siempre es mejor, que es lo que plantea la economía tradicional, es, yo creo, lo que hay que empezar a replantear, no porque no queramos tener más, sino porque ya llegamos a los límites biofísicos del crecimiento. Agrega que acciones como redensificar ciudades o cambiar la economía para ajustarse a la escasez del agua y de otros bienes naturales son parte de lo que necesitan las ciudades y las regiones para buscar algo más cercano al equilibrio que les redunde en un largo plazo como proyecto civilizatorio. Es fundamental para ello eliminar los incentivos perversos que tienen muchas actividades económicas insostenibles. Va por el camino adecuado, lo acaba de decir el secretario, o sea, la recomendación que le dio a la gente de aquí de Los Altos es que cambien su vocación productiva. Es durísimo, ¿no? Les dijo a los productores, si ustedes creen que puede seguir creciendo la producción de carne y de huevos y de puerco, de carne, de las diferentes cosas que pasen por aquí, a ese ritmo no hay agua que alcance y entonces nos vamos a estar peleando por el agua. Lo que tienen que hacer es cambiar su vocación productiva, que es lo que estoy diciendo yo, es otra manera de decir lo que está diciendo. Pero también esto implica que haya precios, ¿no? Porque muchas veces se produce mucho porque los precios están castigados, porque las cadenas están controladas por otros grupos y ellos tienen una ganancia marginal contra el introductor, por ejemplo, de carne, del rastro o de leche. Pero aquí el punto aquí es que eso lo que genera es una sobreexplotación del recurso. Exacto. Entonces el punto, regresando a tu pregunta, estos programas están orientados en cierta manera a ver ese tema. Y desde mi punto de vista hace falta enfrentarlo más, con más realismo, ¿no? Y no dejarlo como me parece que en algunos de los casos, como lo de la basura o todos esos planes que hay alrededor de la gestión ambiental, todavía con este tufo o con este dejo de que podemos seguir funcionando así si hacemos esto, ¿no? Y repito, yo creo que estamos en un momento de partida, que si queremos resultados diferentes tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y la política pública del Estado en particular y del país en general no ve esto. O sea, la idea es, sí se puede crecer, pero necesitamos la acción de la política pública, la gestión ambiental, y con eso arreglamos las cosas. Entonces son dos visiones diferentes. ¿Tiene la ciudad una concepción y un diseño adecuados en términos jurídicos para afrontar estos desafíos que implican un mejor manejo del territorio y de sus recursos? El investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, abogado especializado en medio ambiente, Francisco Jalomo Aguirre, piensa que no. Me atrevería a decir de forma tajante que no, porque ni los corpus normativos ni las instituciones político-administrativas han logrado atender los problemas de la realidad que hoy viven las ciudades, tanto al interior como en lo que las circunda, es decir, lo que llamamos en algunos textos el campo. Bajo esta situación tenemos una dispersión normativa en donde hay leyes en materia ambiental que se contradicen entre sí a nivel estatal, a nivel federal, y hay ausencia de normas a nivel municipal en materia ambiental que nos permiten dar algunas evidencias de ese no, que no estamos preparados y hace falta mucho trabajo legislativo y político-administrativo por andar. ¿No se trata también de modificar al municipio mismo? Me refiero a que desde las reformas de 115
el municipio prácticamente se quedó con todo el poder para decidir cómo crecía, a quién le daba la licencia, establecer los planes parciales, los de centro de población, los ordenamientos ecológicos locales. No es demasiado poder en una instancia sola de gobierno, que además, en el caso de una ciudad, pues es una cuadrícula de muchos municipios que parece a veces que son más bien que están pegados que es una estructura única como ciudad, que en los hechos tendría que funcionar así. Yo iría un poquito más allá. Sin duda el municipio como figura es una institución que heredamos de la corona española, del periodo de colonización no solamente en México sino en toda Latinoamérica, y bajo esta cuestión es una figura que ha quedado rebasada para atender muchos de los problemas. Yo creo mucho en la cuestión de las intermunicipalidades como al menos una solución políticamente correcta o lo más aceptada posible para atender los problemas ambientales, pero tenemos otros retos no solo de la figura del municipio que ya mencioné, sino también de los límites político-administrativos. El propio Estado de Jalisco, si uno traslapara sobre un mapa del mismo en términos políticos administrativos, un mapa de cuencas a su vez, veríamos que no hay coincidencias y entonces los esquemas sobre los que funciona la política, sobre los que aplican las políticas públicas que se materializan a través de la planeación que realizan los diferentes niveles de gobierno, no empata con los problemas socioambientales que estamos viviendo. Entonces ahí hay unas disparidades de modificación que sin duda suena bastante radical, pero que son necesarias. ¿Es posible para Guadalajara y Puerto Vallarta recuperar el equilibrio perdido con la región y el hábitat? Eso es lo que discutiremos a lo largo de este programa. Construir espacios públicos y hacerlos disponibles a la población es una de las cosas más valiosas que puede hacer cualquier gobierno y cualquier entidad civil. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo no solamente la posibilidad de generar una calidad de vida, estamos generando ciudad, estamos fomentando ciudadanía. La ciudadanía es justamente la discusión de los grandes temas y esto históricamente siempre se ha dado en los espacios abiertos, en las ágoras, como en la antigua Grecia. No es casualidad que esta civilización se desarrollara sobre todo en los espacios comunes y que la vivienda particular no fuera tan importante. Es justamente el espacio privado el que genera la vida cotidiana, pero el espacio público es el que establece las líneas políticas, las discusiones y las posibilidades de hacer historia para una sociedad integrada a sus grandes temas y en demanda de sus grandes soluciones. Puerto Vallarta fue fundado a mediados del siglo XIX bajo el nombre de Puerto Las Peñas. Fue elevado a categoría de municipio en el año 1918. La zona solo empezó a ser conocida hasta la década de los 60 por parte del turismo internacional. Es clave en esto la filmación de La Noche de la Iguana, de John Huston. En la actualidad disputa con Los Cabos el segundo sitio como principal generador de divisas por turismo, lejos de Cancún, Riviera Maya. La región turística que detonó Puerto Vallarta comienza en el municipio de Cabo Corrientes al sur y termina al norte en Compostela, Nayarit. Tierra adentro, la región de San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa han quedado asociadas también a esta región.
National Geographic menciona Puerto Vallarta en una de sus ediciones del año 1961. Virtualmente desconocida para los vacacionistas una década atrás, el pueblo promete llegar a ser uno de los más populares destinos turísticos. Los pelícanos patrullan la playa con palmeras, los jaguares y los ciervos atraen a los cazadores en las montañas boscosas, las aguas submarinas rebosan de peces, las casas y hoteles están estallando sus precios. El valor de la tierra ha crecido enormemente en los últimos años. Para entonces, Mexicana, la empresa aeronáutica, estableció una ruta continua que propició la llegada de visitantes, consolidó el destino. Luego, en 1963, vino La Noche de la Iguana, el film de John Huston, protagonizado por Richard Burton y Ava Gardner, pero seguido de cerca por una de las actrices más célebres de la historia del cine, Elizabeth Taylor, esposa de Burton. La pareja se enamoró del pueblo, de las montañas y de los acantilados, de las playas solitarias y del verdor. Compraron casa y la habitaron como cualquier hijo de vecino. Las estrellas se refugiaban en el poblado provinciano al que agradecían la ingenua indiferencia que profesaban a su gloria mundial. El paraíso perfecto para estos émulos del pintor Paul Gauguin. Pero ha llegado la mundialización, el cambio, la prosperidad desigual en la economía y el severo cambio ambiental apenas medio siglo después. El tema de los destinos turísticos, que yo tengo mis dudas si es realmente lo que hay que apostarle en materia económica, porque desde el punto de vista económico y social genera una desigualdad tremenda, va acompañada de proyectos de carácter inmobiliario, ¿sí? Además de toda esta infraestructura anexa a la que tú te refieres, las grandes carreteras, las grandes autopistas, en donde todavía no tenemos nosotros la infraestructura adecuada para generar estos llamados pasos de fauna, al cual yo nunca he estado de acuerdo. Yo creo que la fauna debe mantener sus corredores y los que deben de tener puentes son los vehículos, ¿sí? Deberíamos de tener más autopistas aéreas en grandes tramos. Hoy en día generan barreras terribles. En el caso de los destinos turísticos como Puerto Vallarta, la explosión demográfica es muy acelerada. Puerto Vallarta en particular es la segunda ciudad que crece más rápido en la República Mexicana, después de Cancún. Tan solo de los 80s, de 1980s, el desarrollo urbano, ¿sí?, ha crecido unos 5 o 6 veces en los últimos 40 años. ¿Sí? En los 80s, todavía para que tú fueras de la localidad de Puerto Vallarta al Pitillal, había que pasar sobre un camino federal. Hoy son avenidas, ¿sí?, y no existe un solo espacio que lo pueda diferenciar. Igual estamos ya acercándonos hacia Las Juntas, era una localidad satélite también, y hacia Ixtapa. Y hoy prácticamente es una misma zona metropolitana. Está pasando lo mismo con el otro lado del río, en Nayarit, ¿sí? Y hoy se habla y se está construyendo un proyecto metropolitano. Hay acusadas carencias de infraestructura verde y de infraestructura azul, destaca el doctor Jorge Telles López. Debe evaluarse el papel de los servicios ambientales que están en destrucción y que todavía minimizan los daños económicos del deterioro, agrega el rector del centro universitario. El tema del desarrollo urbano en Puerto Vallarta tiene todavía omisiones desde mi punto de vista en poder abordar el tema de la infraestructura verde y la infraestructura azul. ¿Qué significa esto? Las áreas verdes, los remanentes de ecosistemas que están dentro del centro de población. O sea, dentro del centro de población tenemos ecosistemas estuarinos, el estero del Salado es el más famoso, tenemos Boca de Tomates y el estero Boca Negra, que es el sitio donde existe más población de cocodrilo hoy en la Bahía de Banderas, ¿sí? Y el mayor número de zonas de anidación de aves acuáticas, y son cerca de unos 40 hectáreas de manglar, acompañados por zonas de marisma, por bosques de galería del río Ameca, y es un ecosistema también de playa, ¿sí?, donde quizás existan los últimos remanentes de vegetación de dunas costeras. Ese es un ecosistema que está en centro de población. Otro que está dentro del centro de población, en la parte de la montaña, es uno que se conoce como Parque Agua Azul, donde hay una cascada hermosísima, es selva mediana, de la cual hay muy poca
En México se ha perdido más del 88% de las selvas medianas en nuestro país, y en la Bahía de Banderas hay una representación importante donde bien podría ser un fabuloso ecosistema demostrativo in situ, o sea, convertirse en una especie de jardín botánico natural allí. Está dentro del centro de población. Tenemos los corredores de los ríos como el Pitillal, el Cuale, que ya está muy invadido, o Palo María, que está en la zona sur, cerca de un complejo turístico muy importante, que está ejerciendo una presión importante sobre los ecosistemas, no solamente tropicales, sino también de río. Ese tipo de remanentes están dentro de centro de población, es importante preservarlos por los servicios que prestan, y ahorita no han sido evaluados. Hay una gran cantidad de servicios. Un servicio muy claro y que todo el mundo lo conoce es a raíz del accidente que se tuvo sobre el derrame de Aguas Negras por Ciapal, y los contenidos de los derrames pasaron al estero del Salado y sirvió de riñón, decimos nosotros, ¿sí? Una especie de riñón, de filtro, de biofiltro, para que la contaminación no llegara en la misma magnitud en la bahía. Si no, hubiera sido un desastre terrible desde el punto de vista turístico. Entonces, ahí hay una muestra de la capacidad de biodigestor de servicios que nos da un ecosistema estuarino, ¿no? Cambio climático, falta de árboles, falta de parques, sin políticas de adaptación. Nadie se plantea la necesidad de frenar el crecimiento. Vallarta no tiene un ordenamiento ecológico en contraste con sus vecinos. Y la explicación es simple. Las fuerzas del mercado inmobiliario se han opuesto a ser reguladas. El paraíso está, así, en franco retroceso. La ciudad de Puerto Vallarta, hay algunos datos ya registrados, ha cambiado en su zona centro, ¿sí?, más de 2 grados, ¿sí?, en los últimos 30 años. Y esto se debe, ¿sí?, a pesar de que tengamos una montaña gloriosa, llena de vegetación, se debe a la falta de árboles dentro de la infraestructura urbana, ¿sí? Entonces, es muy importante rescatar. Ahorita hay un proyecto que estamos ofreciendo como universidad al ayuntamiento, lo están viendo bien, a ver si progresa, de una red de bosques urbanos, de estos remanentes a los que me estoy refiriendo, para que puedan mantener los procesos y los servicios que ya ofrecen, pero también que puedan tener utilidad pública. Porque Puerto Vallarta, a pesar de ser un destino que crece mucho y que ofrece mucha recreación a los visitantes, a los locales no tenemos más que los mismos, el malecón y los antros. No tenemos un solo parque, tenemos unidades deportivas, algunas muy bonitas, ¿sí? Pero parques al aire libre no tenemos. Teniendo todos estos remanentes, es muy importante que estos remanentes también tengan utilidad pública, porque de otra manera se convierten en verdaderos baldíos, en donde se tira la basura, donde se hacen actividades ilegales, ¿sí? Y por eso es importante que la ciudad se apropie, los ciudadanos se apropien de estos remanentes y que sean parte de una política de desarrollo urbano del municipio, ¿sí? Hoy en día están ahí abandonados sin ninguna utilidad, salvo los servicios que de manera natural ofrece, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ver que sí puede existir una política compatible con el medio ambiente y prepararnos. Ese sería un proyecto de adaptación ante el cambio climático, ¿sí?, de parte de la ciudad, ¿sí? La otra es frenar el crecimiento desorbitante que tiene. Tenemos todavía en ausencia, y es bueno decirlo en los medios, de un plan de ordenamiento ecológico territorial. ¿Cómo es posible que Puerto Vallarta, con su importancia económica, no tenga un plan de ordenamiento? Los municipios vecinos lo tienen, pero Puerto Vallarta, siendo tan importante, no lo tiene. Son por los intereses económicos, supongo. Definitivamente debe de serlo. Ante la falta de este instrumento tan poderoso, pues no podemos decir que existe instrumentos que se sujetan a este, como es un verdadero plan de desarrollo urbano, ¿sí? Debe de tener omisiones graves al no tener algo que lo soporte como en un plan de ordenamiento. Pero además uno reflexiona, ¿viven los empresarios justamente de lo que Vallarta ofrece como naturaleza, del paisaje, de la calidad climática, el agua de buena calidad, una serie de ventajas que muy pocos lugares en México tienen? Pero es increíble que no haya como una idea de que hay que invertirle para que eso se conserve.
Sí, O sea, no hay sobre todo, inversión. ¿cuánto está jalando de divisas Puerto Vallarta por año y cuánto se va realmente a invertir en esto? Sí, bueno, deja decirte que yo creo que de las divisas que llegan por los visitantes a Puerto Vallarta, a los 10 minutos están en el extranjero, porque la mayoría son firmas extranjeras. De lo que se queda, de lo poco que se queda ahí, los impuestos se van a la federación, ¿sí? Quién sabe cuánto de eso regresa. No conozco el presupuesto de Vallarta, pero es ser superior a los 1,000 millones de pesos, ¿sí? Siempre se considera insuficiente. Y de eso, ¿cuánto le toca a la política ambiental? No te sabría decir, Agustín, pero seguramente debe ser mínima. Como efecto, un problema serio en el territorio que ya pagan con su calidad de vida los moradores regionales. No, y todos estos fenómenos hidrometeorológicos que vemos todos los días, ¿no? En la zona de la costa, es el centro universitario, los dos que tenemos en la costa, que más ausencias hemos tenido en este periodo de lluvias, precisamente por prevenir accidentes por inundación, ¿sí? Entonces nos está costando absolutamente a todos el tema de estos fenómenos que se le atribuyen mucho al fenómeno global de cambio climático. El área metropolitana de Guadalajara abarca 9 municipios, entre los que se encuentran la propia capital del estado, además de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. En la actualidad ha rebasado 5 millones de habitantes y tiene una superficie consolidada de 73,000 hectáreas y una huella de ciudad de 100,000 hectáreas, lo que la hace la segunda ciudad más poblada y extendida del país. El área metropolitana concentra más de 60% de las actividades económicas y la generación de riqueza de Jalisco. También ha sido ampliamente beneficiada con la inversión pública y privada. Sus principales retos son la dotación de agua de calidad, la movilidad terrestre, la contaminación del aire y del agua. Tener áreas verdes grandes, abundantes y con mucho equipamiento es una cuestión muy esencial porque eso permite que la sociedad se apropie de estas para su recreación, para su descanso, fundamental para que realmente el espacio público tenga un uso y no sea invadido por otro tipo de intereses. Pero además tenemos que aceptar que estamos en un contexto donde el clima se ha vuelto una dificultad y las ciudades necesitan responder con adaptación y mitigación frente al cambio climático. En ese sentido, la naturaleza ha creado la mejor tecnología que existe, que son los árboles. Los árboles son capaces de capturar carbono, son capaces de generar microclimas, son capaces de bajar el costo energético que tienen las ciudades. Es fundamental entonces que las urbes logren tener vastos espacios arbolados, los cuales van a generar que sean más afables, que sean amables con el entorno y que además puedan ser vendidas para que la inversión llegue. Una ciudad con recursos naturales, una ciudad con clima, es una ciudad que va a atraer inversión extranjera o local y va a generar una bonanza económica que permite a su vez mejorar la calidad de vida. Para Guadalajara las cosas son más complicadas, pues es una ciudad 20 veces más poblada. Silvia Ortiz Gómez, maestra en urbanismo y desarrollo, con 20 años de experiencia en planeación urbana desde el ámbito gubernamental y hoy consultora, destaca. Yo considero que hemos transitado a una ciudad más consciente de lo que nos proveen los servicios ambientales. En este caso, la ONU Hábitat, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las grandes agencias internacionales están apostando a la agenda urbana,
a que respetemos el medio ambiente como una de las dimensiones del desarrollo urbano sustentable. En el libro que publiqué hace algunos años, una de esas dimensiones es la habitabilidad, que comprende esa capacidad de las ciudades de proporcionar los servicios físico-ambientales para que las otras dimensiones, tanto de competitividad, equidad, desarrollo social, puedan caminar a la par y entonces sí podamos tener un desarrollo sustentable, en este caso desde el ámbito urbano. ¿Qué es lo que falla? Carencias de política, de determinación sobre el legado que le queremos dejar a la ciudad, tibieza en dar poder a la planeación. Ha habido proyectos, en mi transitar por diferentes instituciones, me he dado cuenta que ha habido grandes proyectos. No sé si recuerdas hablar de aquel cinturón verde alrededor del área metropolitana, la conexión, sí, claro, con los parques. Creo que sí tenemos la tendencia a respetar el medio ambiente, pero lo que ha hecho falta es esa visión estratégica y esa, le llamemos voluntad política, porque más bien yo le diría obligación de nuestras autoridades y de los responsables de instrumentar los planes y programas enmarcados tanto en el Código Urbano, en la Ley de Coordinación Metropolitana, en los diferentes instrumentos que nos marca nuestra legislación estatal. Creo que nos ha faltado esa determinación de cuál es el legado que le queremos dejar a nuestro estado, a nuestra área metropolitana, legalizando esos documentos, para entonces sí poder decir esto es lo que se va a respetar y no quedar en el tema de pláticas, conversatorios, foros, sino tener mecanismos de seguimiento y evaluación que nos aseguren ese tránsito certero a ciertas metas que sí queremos alcanzar, pero con una visión de coordinación entre instituciones para sí focalizar esos presupuestos, esas acciones, todas esas estrategias para que ese legado sí se cumpla. Se necesita una verdadera camisa de fuerza que le marque a los desarrolladores inmobiliarios clara y explícitamente lo que no pueden hacer. Casos como la Villa Panamericana habrían sido imposibles si esto hubiera existido. ¿No crees que los grupos inmobiliarios, las empresas inmobiliarias tienen un peso muy grande en la política? Digo, porque esta planeación, efectivamente, Guadalajara ha sido pionera en grandes planeaciones. Hablas tú del cinturón verde, yo recuerdo el plan de la zona conurbada que se actualizó en esos años y son cosas que se oían muy bien, pero que no cristalizaron, no se ejecutaron. Y normalmente yo escucho que siempre el dueño del predio por donde va a pasar algún proyecto que es importante para la ciudad, mete ahí influencia y trata de preservar el derecho de él como empresario por encima de esta planeación. Mira, ha habido grandes esfuerzos, como bien lo dices, el plan de la zona conurbada de Guadalajara, el plan de la región metropolitana, el programa de desarrollo urbano del estado. Ha habido muchos esfuerzos, pero no se han concretado, no se han cristalizado, no se han concluido, no se han terminado, no se han registrado para poder ser esa camisa de fuerza que diga a los desarrolladores, por aquí no debemos, por aquí no podemos, y no estar con casos tan problemáticos como puede ser el tema de las villas panamericanas. Porque ahí pareciera que termina negociándose siempre el derecho general al derecho particular. Y es algo que no debe de ser. O sea, al final todos nos vamos a ver afectados como sociedad, porque nos va a impactar la contaminación, nos van a impactar los residuos sólidos, nos van a impactar la falta de agua, nos va a impactar el saneamiento no realizado. Entonces, al final, como área metropolitana, como estado, todas esas externalidades nos van a perjudicar tarde que temprano. Tenemos además una conurbación construida para el auto, con ciudades dormitorio y pésima calidad de vida de miles que pasan 2 a 4 horas al día arriba de un camión. Se debe a que los instrumentos que se intentaron concluir y registrar solo marcaron parteaguas en lo teórico. Faltó ser concretos, visionarios y estratégicos. Sobre todo, no destruir lo que se construyó. Lamentablemente esas son las externalidades que te comenté hace un momento, pero sí se han dado buenos pasos. Todos esos instrumentos que se intentaron concluir y legalizar, registrar en el registro público de la propiedad, que es el caso,
sí marcaron un parteaguas en lo que fue y en lo que es y hacia dónde vamos. Nos falta ser más concretos, más visionarios, más estratégicos para así plasmar y dejar con cierta anchura, con cierta visión, ese legado que tanto te hablo que se puede construir aparte de agendas estratégicas. Que todos nos pongamos de acuerdo, empresarios, gobiernos, ciudadanos, observatorios, sistemas, o sea, son tantos los organismos que se han creado para vigilar, para coadyuvar, pero creo que nos ha faltado invitarlos desde el principio en este modelo de ciudad que queremos, construirlo y defenderlo, para no permitir que conforme pasen las siguientes administraciones destruyamos lo que ya construimos, sino que al contrario, vayamos por lo siguiente, ya sepamos dentro de 3 años cuál es el proyecto estratégico en materia de agua, en materia de ordenamiento, en materia de ecología, qué es lo que sigue, ya no estar discutiendo lo que se discutió hace 20 años. Y como la sociedad civil es muy débil y apática, no hay quien le pase facturas a las políticas depredadoras. Es una parte importante, es un pilar del desarrollo urbano sustentable, la gobernanza. Entonces, ese esquema en el cual la sociedad participe en los proyectos de la ciudad, pero a la vez vigile que se estén presupuestando y que se estén haciendo los estudios, los programas y las acciones específicas para que se lleve a cabo, sí es la parte más importante que puede hacer la diferencia con otras ciudades de nuestro país para llevar un camino certero hacia un desarrollo urbano sustentable. La urbanista sostiene que la ciudad tiene remedio si no se empeñan los gobernantes en tratar de redescubrir el hilo negro cada 6 años. Podemos concretar todo lo que ya aprendimos, todo lo que ya realizamos, lo podemos instrumentar de tal manera de cercar todos esos instrumentos, ponernos de acuerdo con este gran modelo y tener mecanismos de seguimiento y evaluación que nos pueda decir cómo partimos, cómo estamos en 3 años, cómo en 6, cómo en 9, y que sí abatimos esas grandes problemáticas que aquejan al área metropolitana de Guadalajara y que se van a reproducir en el resto de áreas metropolitanas en el estado, en el resto de ciudades, en todo el país, y que son los mismos problemas en cualquier latitud que nos podamos referir. Entonces sí considero que tenemos muchas tablas para hacerlo con todas las leyes que se han reformado en los últimos años, que sí podemos hacer un cambio de paradigma y podemos obtener grandes resultados. ¿Tú considerarías que las ciudades medias de Jalisco también arrastran los mismos males de crecer mal que trae Guadalajara? Si no nos ponemos de acuerdo y no hacemos estas acciones que ya se han implementado aquí, sí van a ir hacia allá. Sí van a ir hacia allá porque las problemáticas son muy similares, la contaminación de nuestros ríos, del agua, los mantos freáticos. O sea, si no ponemos observación directa, concreta, vamos a seguir hacia allá. Estado de Derecho, ¿no? O sea que si yo hago algo mal, hay alguien que me sancione, ¿no? Así es, respeto. Se camina hacia tiempos complicados porque la crisis ambiental es una crisis de límites, advierte Salvador Peniche Camps del Departamento de Economía del CUSEA de la UDG. ¿Cómo vamos a abordar esa escasez? Lo abordamos, o sea, no es si debemos de decrecer o no, esa no es la pregunta, sino cómo abordamos el problema de la necesidad del descrecimiento y cuándo lo vamos a hacer. O sea, lo único que hay que hacer para ver esto es ir a las páginas, a la información oficial sobre la existencia, las reservas y los ritmos de sobreexplotación de todos los recursos naturales, o sea, el agua, el cobre, el estaño, o sea, todos los recursos naturales están ya en un momento de lo que llamamos los economistas las curvas de Hubert, en donde cada vez se necesita más energía y más recursos para poder extraer menos materiales. Eso quiere decir que hay una escasez física, no una escasez económica de los recursos, y en algunos casos esto ya es muy grave, como en el caso del petróleo, ¿no?
En el caso del petróleo, como ustedes saben, las reservas probadas que hay en México alcanzan para 5 años, 6 años, si seguimos extrayendo a un ritmo de 2 millones de barriles diarios. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 6 años? ¿No? Si, digamos, estoy hablando de las probadas, los técnicos dicen que eso va a crecer, pero bueno, póngale, no son 6 años, son 20 años o 30 años. Bueno, o sea, va a llegar un momento en que va a salir más caro sacar el petróleo que dejarlo adentro, que ese es el concepto de los retornos de inversión en la energía. Entonces, eso está sucediendo en todos los recursos naturales. Y entonces las ciudades dependen de ese crecimiento y del bienestar que prestan, y digamos, el asfalto, la alimentación, el agua, pues es cada vez más y más y más productos. Y entonces pues no se puede pensar que se puede crecer de manera infinita en un medio finito como es el que tenemos. Son muy útiles las cosas que se pueden hacer para mitigar, pero si no se replantea el patrón de desarrollo y se reorienta la economía, no lo resolveremos. Urge un nuevo patrón de producción y de consumo. Cambiar estructura de precios, por ejemplo, los desechables y los celulares, que internalicen el impacto ambiental y cuesten más. O sea, toda esta idea del reciclado, de zero waste, todos estos conceptos de la utilización más eficiente de los recursos, desde luego que hay que hacerlo, o sea, lo que acabo de decir no quiere decir que no haya soluciones o que no podamos hacer algo. Y en particular, el tipo de problemas que enfrentamos en Jalisco, yo creo que tiene, o sea, la situación está tan crítica que con pequeñas cosas que hagamos se va a notar la diferencia, ¿no? Me da gusto que el secretario aquí haya planteado algunas de esas ideas con las que yo concuerdo, faltan otras, ¿no? En el caso específico de la primavera, en el caso específico de la cuenca del río Santiago, ahí hay cosas muy específicas que se podrían hacer, pero todas tienen como origen o como fundamento esta idea de que debemos de replantearnos el patrón de desarrollo. O sea, nosotros no podemos esperar que poder recuperar el río Santiago si seguimos haciendo las cosas como estamos haciendo. O sea, no podemos, tenemos que reorientar la economía. O sea, ahorita la economía desde los años 90 está orientada al mercado exterior, entonces la inversión externa, dependemos de la inversión externa. Entonces la inversión externa, la posibilidad de contaminar y de usar los recursos naturales es uno de los atractivos de la inversión externa. Por eso es que vienen y hacen lo que hacen, porque en sus países no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cambiar esa orientación, empezar a enfocarse en industrias amigables al medio ambiente y sobre todo fortalecer el marco normativo, que es lo que nos dijo el secretario. Ahora, aquí el gran tema, que lo que siempre dicen, digamos, los que no están de acuerdo en esto, es que a la hora de poner este tipo de barreras o de controles vas a espantar a la inversión extranjera y no va a haber inversión. Yo digo que esto es un mito, no es cierto. Porque ahorita, es por una razón económica muy sencilla, el medio ambiente se convirtió en un recurso escaso. Entonces, si tú le ofreces a los inversionistas agua limpia, buena calidad del aire, no hay deforestación, digamos, las cuencas están limpias, eso es un atractivo mucho más poderoso que la posibilidad de contaminar y destruir, porque eso se puede hacer en cualquier parte del mundo subdesarrollado. Entonces es cuestión de apostarle a un nuevo modelo y de apostarle a un nuevo patrón de producción y un nuevo patrón de consumo, ¿no? Porque ese es otro tema. Todo mundo nos quejamos de que las empresas o el modelo económico está afectando al medio ambiente, pero resolver eso significa necesariamente cambiar la estructura de precios de los productos que produce, y entonces significa que nosotros tenemos que cambiar también nuestros patrones de consumo, porque las cosas van a cambiar su estructura de precios. Entonces ya no, los teléfonos ya no van a costar 8,000 pesos porque o lo que cuesten. La razón de que cuesten barato es que están externalizando los costos a la naturaleza. Si tú eso lo cortas, entonces van a subir los precios y entonces ya no vas a poder comprar los mismos. O sea, hay que pensar en una transformación de los patrones de consumo también. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar o qué estamos dispuestos a promover como mercancías que rijan y que generen el empleo, ¿no? Y las nuevas patrones de todo, de las cadenas productivas, todo eso? Entonces es un tema muy profundo. Sí, o sea, cuando nosotros, el tema aquí es que el agotamiento de los recursos naturales, la crisis biofísica, que es el origen del problema económico y del crecimiento, porque de ahí viene todo. Entonces, la necesidad de cambiar eso va a venir, como dije hace un momento, o por la buena o por la mala. O sea, ya se acabó, tenemos que ver cómo le entramos. Si seguimos
business as usual, pues a que se acabe y a ver cómo nos estamos peleando. Es más, hay gente que dice que la crisis, hay investigadores que sostienen que la crisis de seguridad y de violencia es eso, es ya una muestra de que estamos alcanzando ese umbral. Y si bien el negacionismo es fuerte, las consecuencias de no cambiar serán peores. En lo legal, Francisco Jalomo Aguirre ve necesario una gran reforma municipal. Pero también cuando yo me refiero a que falta una reestructuración en los límites, en la cuestión institucional, en lo político-administrativo, en una reestructuración jurídica, esto significa que hay municipios que, por ejemplo, como ente político-administrativo no deberían de existir, tan solo por el número de población, por citar un caso, y que el recurso que tienen no les permite atender ni lo más mínimo ni lo más fundamental. Entonces, reescalar estas divisiones, repensar, ahora que está la nueva propuesta de constituyente en el Congreso del Estado para tener una nueva Carta Magna a nivel Jalisco, sería bueno tomar estos aspectos que la realidad te grita, que necesitas estudiarlos, profundizarlos para hacer modificaciones lo más empatadas con los problemas que estamos viviendo. Por ejemplo, de agua, temas de residuos, con los temas asociados con educación y cultura ambiental, con los temas de contaminación atmosférica, en donde de pronto la contaminación se genera en un sitio y se va a otro, y así sucesivamente podríamos mencionar de diferentes rubros. Y además es la hora de los gobiernos metropolitanos. Sí, incluso problemas como movilidad, problemas como seguridad pública en sí. Yo en la tesis justo de la maestría, que tiene que ver con descentralización y metropolización, cómo atribuciones van hacia arriba, van hacia abajo, se mantienen en diferentes niveles. Justo doy la opinión en relación con que requerimos un gobierno metropolitano, no un copia y pega de algún otro modelo que hubiera funcionado en otro sitio, sino aprender de qué sí les funcionó en otros lugares, qué es lo que cometieron de errores en otros diseños de gobiernos metropolitanos para poder hacer el propio, el traje como a la medida. Y sí, claro, yo soy partidario de que necesitamos un gobierno metropolitano, pero esto trastoca muchas fibras políticas. Para Puerto Vallarta las cosas no son distintas. Hay una sociedad civil débil y no logra empujar la agenda ambiental pese a que son decenas de millones de pesos de recursos que se pueden canalizar a ese sector, concluye el rector del CUCOSTA. En el caso de Puerto Vallarta sí podría yo decir que hemos avanzado en los últimos años en la conciencia ambiental. Hay una preocupación importante, pero no hay una actuación porque una parte importante de la sociedad, tú lo acabas de señalar, son los inversionistas. Los que más se benefician son los inversionistas, ¿sí? Y no están del lado de ese sector de la sociedad aportando parte de esa riqueza que se genera para poder por lo menos prevenir o contener el deterioro del paisaje o de las especies, de las condiciones ambientales que ahí existen en general, ¿no? Creo que ese es un tema de reinversión. Sí existe un capital derivado porque seguramente hay una cantidad importante en el presupuesto, en el 3% que se retiene, ¿sí? Que antes era para promoción. Parece ser que ahorita andan batallando un poco ahí los empresarios y el gobierno en tomar acuerdos en relación a en qué se utiliza. Pero eso deben de juntarse anualmente cerca de 100 millones de pesos, que una buena medida de inversión para mantener la buena imagen y la promoción del destino es la conservación de la naturaleza tan bella que se tiene ahí, ¿no? De las condiciones de salubridad en el ecosistema marino, porque es su principal capital también de visitación, y si no tenemos aguas limpias suficiente, corre en riesgo todo este capital y toda esta inversión, ¿no? Y el otro es lo que se recauda de zonas federales, ¿sí? Ese dinero que se le hace. Deben de ser otros 100 millones de pesos. Entiendo que se va a los municipios, ¿no? Se va una parte a los municipios, otro a la federación, pero parte de los objetivos de esta recaudación es la conservación de las zonas del litoral, ¿sí? Y yo desconozco hasta ahorita un solo programa que tenga una inversión de esos fondos, ¿sí? Entonces, sí hay recursos, pero creo que tampoco están orientados para lo que debe de ser. Insisto, es cuidar la inversión. Claro. Cuidar el ecosistema o los ecosistemas que ahí aparecen, que mantengan sus servicios, que ya nos brindan, nos hacen ahorros millonarios. ¿Cuánto crees que podría haber costado esa contaminación de derrame directo al mar? ¿Sí?
Bueno, el mar también tiene sus servicios ecosistémicos, sí, y es muy dinámico, pero pudo habernos generado un costo de miles, sí, o de millones de dólares, ¿no? Gracias al servicio de un estero, sí, con muy poca atención hasta hoy en día. No tenemos esa contaminación. Y nadie le pagó al estero el servicio que dio. Todavía no le pagan al estero. Hay una gran deuda con el estero del Salto. Es un verdadero desafío entonces generar que la humanidad que habita los espacios menos favorecidos logre ser integrada y logre encontrar justamente las respuestas que la ciudad plantea, las respuestas también a sus propias demandas, a sus propias aspiraciones, para que de este modo se pueda dar un proceso completo y favorable a todos. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.